nuevamente a nuestro canal Aromas y Sabores. Hoy les voy a enseñar una nueva receta que va a ser muy fácil de preparar y va a ser muy rica, ¿sí? En este caso vamos a hacer hoy unas costillitas de cerdo o barbecue ribs, así que espero que me acompañen en este tutorial y espero que les guste el producto final. Para esta receta vamos a necesitar unos ingredientes muy básicos: las costillas, obviamente, salsa barbacoa, papel aluminio y nada más. En la carnicería van a pedir obviamente costillas de cerdo, le van a decir al carnicero que le hagan el corte de manera alargada, ¿sí? Así como pueden ver, ¿sí? Esto viene con un poquito más de grasa. Es muy importante, como ustedes pueden ver, tienen unas pequeñas tomas de grasa, ¿sí? Estas costillas. Del reverso tienen una membrana que es un poco más gruesa. Es importante, muy importante para la preparación de nuestras costillitas, que saquemos la mayor cantidad de grasa posible, ¿sí? Y del otro lado, como pueden ver, este es este lado y este es el lado donde tiene la membrana. Lo mismo pasa con este, ¿sí? Entonces lo más importante es sacar la mayor grasa posible y en este caso esta membrana. Lo que vamos a hacer es agarrar la punta, ¿sí? Vamos a lograr con mucho cuidado levantar y vamos haciendo en la mayor parte con la punta del cuchillito, ¿sí? Vamos haciendo esto y vamos tirando la membrana. Aquí esta parte se nota muy claro que esto es hueso, entre medio del hueso hay carne. Entonces una técnica es en la parte del hueso hacer una pequeña incisión en la mitad, ¿sí? Y así es más fácil levantar esa grasa que está de más. Terminamos de sacar toda esta parte, ¿sí? Les voy a explicar del otro lado. El reverso es mucho más fácil porque, como pueden ver, es carne pura, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es simplemente agarrar el gordo, ¿sí? Y van haciendo, meten la puntita del cuchillo, ¿sí? Y van tirando suavecito, tal cual como hicimos en el paso anterior, sin cortar la carne. Así deben quedar las costillitas, ¿sí? Con la menos carne, con la menos grasa posible, ¿sí? Obviamente, como pueden ver, todo no se puede quitar porque a veces vienen muy adherida la grasa a la carne, ¿sí? Pero le quitamos lo más posible, ¿sí? La más grasa posible que podamos, ¿sí? Al reverso también le quitamos la membrana, ¿sí? En este caso mire cómo quedó, ¿sí? Ustedes vieron cómo hicimos el paso a paso. Utilizamos salsa barbacoa, esta es comprada, ¿sí? De la marca que ustedes prefieran, ¿sí? Y a mí me gusta echarle un poquito más de condimentos. Entonces lo que yo le voy a echar en esta ocasión es provenzal, sí, que es perejil deshidratado con ajo. Como pueden ver en los videos anteriores, a mí me gusta mucho este condimento porque me parece que es el ideal, o sea, le da un gusto a la comida muy rico y a las costillitas también le va a dar un gusto espectacular. Entonces agarramos, lo agregamos y luego vamos a revolver. Y aparte de eso le vamos a echar un poco de sal, ¿sí? Para que nuestras costillitas nos queden ya con el sabor definitivo, ¿sí? Porque si no nos va a quedar un poco simples cuando se cocinan en el horno. Como ya les había dicho en el paso anterior, vamos a embadurnar estas deliciosas costillas en barbacoa. Si quieren, ¿sí? En la parte donde tiene más carnita podemos hacer unos pequeños pinchos con el tenedor como para que la salsita se vaya para dentro de la carne y nos quede con mucho más sabor, ¿sí? No hay que escatimar en cuanto a la barbacoa, ¿sí? Ya que esta es la que le va a dar el sabor a nuestras costillitas. Ahora agarramos el papel aluminio, ¿sí? Estiramos lo más que pueda. Es muy importante este paso, ya que la costillita, como pudieron ver, la cosita tiene mucha salsa barbacoa. No necesitamos que nada se nos escape, ¿sí? La técnica de esta cocción es que se cocine dentro de este papel y se haga con el vapor se cocina nuestra costillita. Entonces
estiramos más o menos por esta cantidad de costilla, ¿sí? Vamos a colocarla a la mitad, a colocarla así, ¿sí? Y vamos a agarrar y hacemos esto y vamos a hacer como una especie de sellado para que no se salga nada de vapor. Agarramos bien de acá, hacemos bien el otro papel hacia acá, vamos para acá, hacemos así y aquí ya terminamos con la parte de arriba. Ahora cerramos bien aquí así, doblamos aquí para que no se salga nada de vapor. Tienen que tener mucho cuidado que el papel aluminio no se les vaya a romper. Ya después de haberlas envuelto, ¿sí? La colocamos en una fuente, ¿sí? La metemos al horno, la vamos a colocar a una temperatura de 110 grados por 2 horas y media, ¿sí? Entre 2 horas y media. Bueno, ya pasaron nuestras 2 horas y media, ¿sí? Ahora la vamos a sacar del horno, con mucho cuidado de no irnos a quemar. Ahora el siguiente paso es sacar el papel aluminio, sacarla del papel aluminio, ¿sí? Lo quitamos con mucho cuidado, de que está caliente. Caliente, la sacamos, qué jugosa quedó, la vamos a sacar en un platito. Ya una vez terminada de sacarla del papel aluminio, la tenemos que colocar nuevamente en la fuente, ¿sí? Lo que le vamos a dar es un toque final de salsa barbacoa. Le vamos a adicionar mucho más. Terminamos de embadurnar y ahora lo que tenemos que hacer es ya el último toque final, que es pasarlas nuevamente, dirigirlas al horno. Hacemos 15 minutos de cocción a 140 grados y ya en este caso ya estarían listas para comer. Ahora las vamos a meter en el horno a una temperatura de 140 grados en tiempo estimado 10 minutos. Bien, ya pasaron nuestros 10 minutos. Ahora simplemente ya las sacamos y a disfrutar. Bueno, esta es nuestra prueba de fuego. Aquí van a ver cuán importante es sacarle la membrana y la grasita a la costilla, ¿sí? Porque la prueba final es que esta costillita se va a deshacer, ¿sí? Entonces vamos a sacar el huesito y van a ver qué fácil sale de la costillita. Miren, esto es lo que nosotros necesitamos y ahí vemos que la costillita en este caso quedó blandita a su punto. Van a ver cómo va a estar de blandita esta costillita. Y ven que no requiere ningún esfuerzo para sacarla del huesito, ¿sí? Así que en este caso simplemente, bueno, ahora me toca a mí a disfrutar. Esta es nuestra receta final. Como ustedes vieron, fue muy fácil de hacer. Lo más complicado de la receta fue sacarle la membrana a la costilla, pero del resto todo fue sacarle los gorditos y al horno. Solamente nos va a tener un poquito de paciencia con respecto a la cocción, sí, porque es un poco demorado, pero del resto, o sea, el producto final es espectacular, así que yo les sugiero que lo hagan en sus casas, intenten hacerlo, sí, y van a ver que van a tener unas deliciosas costillitas de cerdo para compartir para sus seres queridos y en este caso, ¿por qué no?, sorprender a sus novios el Día de los Enamorados. Es muy importante que se suscriban a nuestro canal, ¿sí? Para todas las semanas subir recetas y por favor pónganle muchos likes a esta receta y a todas las recetas que subamos todas las semanas.